Se habla también de la honradez de Ubico cuando él recibió, más o menos en 1940, 200,000 quetzales en premio a su labor en la presidencia, por un trabajo de los límites con Honduras, y recibió de la Asamblea Legislativa 200,000 quetzales. 200,000 quetzales puede parecer poco, pero era el 1% del presupuesto nacional. Entonces estaríamos hablando que si ahora son 70,000 millones de quetzales y se le da al presidente el 1%, son 700 millones de quetzales, ¿no? O sea, ¿qué pasaría hoy si se le dan 700 millones de quetzales al presidente por sus servicios a la patria? Pues todo el mundo nos indignaríamos. En ese momento la gente se indignó, pero todo el mundo se quedó callado. Y los que se atrevieron a criticar ese gesto fueron encarcelados. ¿Ya? Entonces, la gente que habla de la honestidad de Jorge Ubico, sí, en este momento se atreviera a criticar, digamos, esa figura, lo que pasaría es que fueron sometidos a la cárcel si les iba bien. Porque muchísimos opositores al régimen, mucha gente que denunciaba la corruptela del gobierno de Jorge Ubico, era desaparecida, le aplicaban la ley fuga. No estamos hablando inventos, eso está en los decretos de la Asamblea Legislativa. ¿Y quién sancionó esa donación? Jorge Ubico. El presidente sanciona o veta las leyes. Esta ley fue aceptada por Jorge Ubico. ¿Qué pasaba con las fincas que fueron expropiadas a los alemanes? Ahí tenemos el caso de la finca que fue durante mucho tiempo finca nacional Santo Tomás, le fue expropiada a los alemanes y luego Ubico sencillamente la compró a precios irrisorios. Ubico aumentó grandemente sus propiedades durante su administración. Si ahora estuviéramos, a él se le aplicaría la ley de extinción de dominio y estaría en Matamoros o en Mariscal Zavala. Bueno, por otro lado, ¿cómo se explica que eran épocas duras, tal vez en el país, en el sentido carreteras, transporte, pero siempre aparecen fotos o imágenes de él en unos vehículos de lujo del momento, recorriendo lugares donde se hablaba de que actualmente no llegaría ningún político, en lugares de terracería? ¿Cómo se explica esas giras que él hacía en lugares? Mire, ahí hay otra cuestión que también hay que desglosar, porque se habla de la magnífica labor en infraestructura que desarrolló Jorge Ubico, y es innegable que hay algunas obras que todavía persisten, pero tenemos que ver que esas obras se hicieron sobre el trabajo forzado de la población. Hay un aspecto ahí que es interesante mencionar porque se dice que Jorge Ubico liberó a los pueblos indígenas. Lo que cambió fue un sistema de trabajo forzado, que era la ley de las habilitaciones, es decir, los anticipos por el trabajo que obligaban a los campesinos a trabajar, que creaba una serie de deudas, y entonces lo sustituyó por la ley contra la vagancia. ¿Y qué decía la ley contra la vagancia? Que el que no demostrara que había trabajado tantos días al año, pues era considerado vago, o el que no poseyera una propiedad agrícola suficientemente grande como para sobrevivir. Ningún indígena cumplía con tener una propiedad de esta, bueno, el gran porcentaje de la población indígena no cumplía con tener una extensión de esa manera, de tal forma que se veía obligado a ir a trabajar casi gratuitamente. Luego estaba la ley de vialidad, era como un impuesto que había que pagar y el que no lo podía pagar tenía que trabajar. Las carreteras, los puentes y todo fueron construidos por fuerza de trabajo forzada. Las grandes edificaciones, eso también fue producto de una obligatoriedad de la fuerza de trabajo. Entonces, sí hubo un desarrollo, pero ese desarrollo no fue de Ubico, ese desarrollo fue de la población que fue sometida a trabajar sin una retribución que fuera justa, que fuera adecuada.
Dentro de ese desarrollo que usted explica, independientemente de las razones o las formas de que se utilizaron, ¿cuáles serían las más importantes que perduran en la actualidad que dejó ese régimen, ese periodo de Jorge Ubico? Bueno, las carreteras eran de terracería y ahora pues ya tenemos una infraestructura de carreteras deteriorándose a cada rato, pero bueno, que ya tiene asfalto. Lo que sí perduran en muchos de los pueblos todavía son los puentes, es decir, en donde no se han ampliado los caminos, en donde todavía siguen las carreteras de terracería, pues ahí todavía se conservan algunos puentes, pero eso no quiere decir que hay una labor absolutamente ignorada antes, ¿no? Lo que sí se conserva son esos grandes edificios. Y mire, por ejemplo, la transformación del Parque de Quetzaltenango. Llega uno al Parque de Quetzaltenango y puede apreciar toda la arquitectura de los alrededores. Eso es una obra del arquitecto Pérez de León, que era el responsable, como decíamos, de haber diseñado el Palacio Maya en San Marcos, el Palacio Nacional, en fin, de esas obras. Esas obras todavía están ahí, están presentes. Veamos cómo también Jorge Ubico hizo una feria de noviembre, el 10 de noviembre, día de su cumpleaños, allá por la Aurora, en los campos de la Aurora. Eso era una ubicación bastante alejada del centro. ¿Qué hizo la revolución? La revolución hizo la llamada ciudad olímpica, la ciudad de los deportes, que está a la par del centro histórico. Es decir, mire cómo una administración que tiene una visión social, que tiene una visión de una arquitectura social, hace un complejo urbanístico innovador, pero lo hizo a la par de donde la población vivía. Pues yo recuerdo todavía ir a ver partidos al estadio y yo a pie. Es decir, pero eso no sería posible si lo trasladamos a la Aurora. Ahora la Aurora está dentro del perímetro urbano, se lo comió la ciudad, pero antes era pues difícil. Y habían una serie de entretenimientos ahí que son los que perduran todavía en el imaginario, ¿no? Es decir, la montaña rusa y estas cosas, ¿no? ¿Nos puede hablar sobre la exposición? Precisamente se llama Ubico y el cine, la creación del mito que usted ha coordinado y de lo que estaba explicándonos, al parecer va a salir fuera de las fronteras. ¿Cómo también existe ese conocimiento de este personaje en la región? Mire, la exposición se cerró este año en la Universidad del Valle de Guatemala, en donde nos dieron acogida y al preguntar cómo había estado la presencia de la gente y los comentarios, decían que muchos se sorprendían, ¿no? Porque siempre habían oído hablar de esa gran figura de Ubico. Y al enfrentarse con una exposición, que son 30 cuadros, que pueden ponerse prácticamente en cualquier lugar, pues decían, bueno, mire, es primera vez que nosotros tenemos noticia de estas cosas del régimen de Ubico. Esta exposición, bueno, no la coordiné yo, sino la trabajamos los tres con la doctora Rodas Núñez, con la maestra Grijalva Menéndez y yo, entre los tres. Ellas dos son antropólogas, yo soy historiador, y sí, es la primera de las exposiciones que estamos planteando. Esta la llevamos a Quetzaltenango, a la antigua Guatemala, estuvo en la Biblioteca Central, en la Biblioteca Nacional Luis Cardoso de Aragón, en la Biblioteca Central de la Universidad, en la Facultad de Odontología, en la editorial universitaria. No, comenzó en la Biblioteca Nacional Luis Cardoso de Aragón y también estuvo un mes y medio en el Museo Nacional de Historia. O sea, ha tenido todo ese recorrido. En este momento vamos a comenzar a trabajar una segunda exposición que se va a llamar Ubico y los pueblos indígenas en el cine. O sea, vamos a seguir utilizando los materiales de la tipografía para también indagar acerca de esa relación. Tenemos imágenes absolutamente impactantes de esa relación. O
pero queremos hacer un análisis serio, detenido, de esas imágenes. Nos va a llevar varios meses de trabajo, pero pensamos que a mediados de año vamos a tener lista esa exposición. Mientras tanto, no vamos a dejar dormir la de Ubico y el cine, la creación del mito, sino estamos preparando con Honduras una exposición de los dos dictadores, de Tiburcio Carías, también el imaginario hondureño a través de la iconografía, es decir, las imágenes, las fotografías, las pinturas, las películas de Tiburcio Carías y compararla con nuestra exposición. Y queremos sumar a ese proceso también a la Universidad Nacional de El Salvador y hacer algo con la figura de Hernández Martínez. También la pretensión es Nicaragua, con la figura de Somoza. Entonces, pues este esfuerzo que comenzó así muy pequeñito, afortunadamente ha ido creciendo, porque académicamente estamos necesitados de conocer la verdad histórica, no solo las píldoras que nos dan. Excelente, Edgar. Ya para entrar a la parte final, bueno, aquí hay algunas fotos que tal vez se puede explicar antes de cerrar. Ahí hay algunas descripciones precisamente sobre el estudio, ¿verdad? Mire, esta es una de las láminas de la exposición y es precisamente sobre la relación entre Ubico y los opositores. Hernández Martínez entró en El Salvador y es una masacre de 10.000 campesinos acusados de comunista. Ubico vino y encarceló a dirigentes de los partidos acusados de comunistas, les dio la gracia a unos y fusiló a un hondureño, pero eso marcó, tanto en El Salvador como en Guatemala, cuál iba a ser la posición del gobierno. Y lo que hizo fue que se suprimió cualquier intento de oposición y todo el que se oponía era acusado de comunista, de terrorista, sin número de cosas. Y entonces se prohibió, por ejemplo, usar la palabra obrero y todo lo que significara organización gremial. Hasta con la revolución que se dio la autonomía universitaria, que se dio la autonomía municipal, que se dio la libre emisión del pensamiento, es decir, cualquiera puede tener su filiación ideológica, partidista, etc. En la gráfica anterior vimos a los creadores del mito y a los que mantenían también la represión. Mire, para mantener un mito, sí, se necesita, por un lado, persuasión, que esos son los creadores de la comunicación social, y por otro, la represión. Y ahí Ubico manejó las dos cosas. Este era el equipo prácticamente de los aparatos ideológicos represivos del régimen, y ahí tenemos al general Roderico Anzueto, tenemos al ministro de Gobernación, Sáenz de Tejada, y hacia el lado derecho al secretario de la guerra, el famosísimo y recordado general Reyes y Reyes. Mire, en el caso de los gobiernos posteriores, los modernos, se podría decir, en la época democrática, también habían creadores de mitos. Posiblemente ahora son encargados de imagen, de relaciones públicas, de protocolo. Hay todo un equipo de comunicadores o de gente atrás, estrategas, pero no ha habido un mito, no ha habido otro personaje tan como el de Ubico. No, dijéramos que los medios de comunicación siguen fabricando mitos. El cine sigue fabricando mitos. Nosotros tenemos mitos de todo. Por ejemplo, ahora terrorista es pensar en musulmanes, en pensar en árabes, o pensar en gente que no tiene la religión cristiana. Ya inmediatamente en Europa ver una apariencia de árabe ya significa ser sospechoso. Esos mitos también, ya usted a Rambo, a Schwarzenegger y todos estos luchadores por la libertad del mundo, esos son mitos. La creación del mito de una mujer subordinada, la creación del mito de la familia como la unidad granítica, cuando en realidad las cosas no son tal como lo plantea el mito, eso sigue.
vigente. Pero también los medios han permitido que haya